Querido Dios, te damos gracias por por estas personas que estamos presentes aquí y por a ti, Señor, estar presente entre nosotros y porque hoy podemos abrir y escuchar tu palabra juntos, Señor. Gracias por cada persona que está conectada desde sus casas, desde sus trabajos o de en camino y por quienes escucharán esto más tarde, Señor. Bendíceles con paz, atención y un corazón dispuesto. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe. Ilumine nuestra mente, Señor. Suavice lo duro de nuestro corazón. Sana lo que nos duele, Señor, y despierta en nosotros el hambre de tu verdad. Que en este estudio, Señor, seas tú el centro de nuestro corazón y de nuestro pensamiento. Muéstranos quién eres de verdad, Señor, con ese amor, esa compasión y esa paz y esa armonía que solamente tú puedes dar. Enséñanos a hablar con amor y danos lo necesario como todos los días, Señor, te buscamos para que entregarte nuestro corazón y tú nos lleves por el camino correcto. Llévanos a responder con obediencia, Padre, y con obras de justicia y misericordia. Aparta toda la distracción y une nuestros corazones en un mismo sentir. Y haz que tu palabra arda en nosotros el día de hoy, transformando nuestras vidas, nuestras familias y nuestros amigos. Te reconocemos, Señor, como nuestro Señor y Salvador, y enséñanos hoy a seguirte más de cerca en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No, te llevas el... Ok. Vamos a hablar entonces, el día de hoy vamos a hablar de Jesús. ¿Ok? Jesús es una parte o la parte primordial de la ecuación en todos los sentidos, en obediencia, en amor, en paz. Nos enseñó tantas cosas que nosotros tenemos que tratar de no solamente seguirlo, sino verlo como lo que fue nuestro Señor y Salvador, porque gracias a Él nuestros pecados fueron redimidos en la cruz. Entonces, realmente todo lo que tenemos y lo que vivimos, ese perdón de Dios, No, viene horita gracias y a Él. media. Horita y media. Entonces, voy a empezar como hablando y dando como la historia, vamos a ir contando la historia de Jesús y después lo vamos desglosando, ¿ok? Por preguntas, para que sea un poco más claro. Entonces, imaginen a un pueblo que espera la salvación. Los profetas habían encendido una promesa, esa promesa era el Señor Jesucristo, y al llegar la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4. Si alguien lo quiere leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Correcto. Ya los profetas habían dicho que venía un profeta, venía el Salvador, ¿verdad? Venía alguien que iba a tomar la responsabilidad por todos nuestros pecados y estaba escrito en Gálatas. Entonces, por eso, en el amor de Dios, Él envió al Señor Jesucristo que vino de un hombre y una mujer, ¿verdad? Entonces, en su promesa vino la salvación y por eso poco a poco tenemos que ir entendiendo que el inicio, aunque hay el Génesis, que fue el inicio de la tierra, tuvimos otro comienzo, ¿verdad? Que fue cuando se perdonaron nuestros pecados en la cruz y la salvación llegó a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, gracias a Él y gracias a la voluntad de Dios que fue enviar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados, tuvimos una nueva oportunidad. Entonces, el misterio se hizo cercano, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Correcto, la palabra se hizo carne. ¿Qué quiere decir eso? Que las promesas que estaban escritas en la Biblia se hicieron una realidad, se volvieron carne y hueso a través del Señor Jesucristo. O sea, ya era una realidad, era una promesa viviente.
Correcto. Ahí fue que realmente llegó esa promesa que estaba escrita a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y por eso se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Ok? Le dieron un nombre con sentido. Estaba escrito y dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Correcto. Entonces no solamente había una promesa escrita de que iba a venir a alguien a salvarnos, sino que absolutamente todo estaba escrito. Que iba a venir no solamente un Salvador, sino que se iba a volver carne para poder vivir y sufrir y sentir todo lo que sentimos los seres humanos, iba a vivir entre nosotros, ¿verdad? Y aparte de eso, ya estaba escrito que iba a tener su nombre Jesús, porque venía a salvar al pueblo de todos nuestros pecados. Ya adulto Jesús entra en la sinagoga de Nazaret. No puedo ir muy hacia atrás a explicar la vida de Jesús antes de sus 33 años porque no hay mucha información sobre eso. La busqué, pero desde su niñez hasta lo que empezó su camino a predicar, no hay mucha información, excepto que era carpintero, ¿verdad? Entonces no puedo ahondar mucho en ese espacio, pero vamos a ir a lo que se hizo durante el tiempo que caminó y fue llevando la palabra. Entonces, ya adulto, Jesús entra en la sinagoga de Nazaret, le entrega a Isaías y él lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, libertad a los oprimidos. Lucas 4, 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos. Correcto. 18. Entonces, 18 y 19. Y proclamar un año de gracia del Señor. Correcto. Entonces, ya cuando Jesús está adulto, que comienza realmente a hacer lo que era su propósito, que era caminar, y ir caminando y llevando la palabra de Dios, es cuando él sale y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué quiere decir? Que él también estaba lleno del Espíritu Santo y ha sido ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. O sea, ya no es nada más que está escrito, sino que tenemos a alguien que nos va a enseñar, nos va a encaminar a acercarnos más a Dios no solamente por obediencia, sino por muestra de amor y fe, que fue lo que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces dice, cierra el rollo y dice, esa palabra se cumple. O sea, no solamente está diciendo yo voy a hacer esto, sino que lo está afirmando. Y ahí es donde tenemos que ver el poder de nuestras palabras. Nuestras palabras tienen poder y dentro de toda esta estructura, por eso hay muchas cosas que tenemos que aprender de él. Las palabras pueden ser de vida o de muerte. En este caso, él la está usando para el bien. Por eso dice que él cierra el rollo después de haber dicho eso y dice, estas palabras se cumplen. Y así mismo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que declarar victoria en nuestras cosas, debemos declarar palabras edificantes, palabras que nos lleven al bien, no solamente para nosotros, sino para los demás. El poder de la palabra es muy importante y a veces menospreciamos las cosas que decimos y cómo las decimos. Eso es una de las enseñanzas que él nos dejó ahí. Desde entonces recorrió las aldeas y los caminos, diciendo, el tiempo se ha cumplido, convertíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Correcto, él empezó a recorrer las aldeas y empezó a llevar la palabra de Dios. Empezó a mostrar la bondad y el amor de Dios.
y les está diciendo a las personas, mira, por favor, conviértanse porque el tiempo está cerca, el tiempo del arrepentimiento, el tiempo de cambio. Por más que Jesús camine y pasa hoy en día, por más que leamos la Biblia, no es solamente leerlo, es aplicar lo que está ahí, es entender que esto es una palabra que sigue viva hasta el día de hoy, pero tenemos que convertirnos. O sea, convertirnos quiere decir cambiar. Tenemos que cambiar nuestro viejo ser a nuestro nuevo ser, ¿verdad? Nada hacemos con leer la Biblia y no aplicar nada. No hacemos con leer la Biblia y decir, uy, qué bonito lo que dice Lucas y Mateo y todas estas bendiciones que están escritas. La importancia es cómo cambio yo para recibirlas, cómo llego a esas bendiciones a través de la obediencia, a través del cambio, a través de dejar el alcohol, de dejar la pornografía, de dejar los juegos de azar, tantas cosas que hay en este mundo, la glotonería, o sea, hay miles de cosas en este mundo y los lineamientos para llegar ahí, para llegar a esa bendición están escritos. No es que tenemos que adivinarlo, no es que tenemos que inventar, uy, no voy a hacer como, no, sí sabemos cómo debemos hacer. El problema es que nos cuesta ese cambio, porque el ego y ese viejo ser es lo que nos hace retroceder una vez más cada vez. Porque a veces damos 2, 3 pasos hacia adelante y damos 2 pasos hacia atrás. Entonces, básicamente, no nos estamos moviendo constantemente. ¿Por qué? Porque vamos hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Y no estamos en un constante crecimiento. Fíjense que yo dije ahorita que él caminó por los pueblos. O sea, él no estaba en un solo lado esperando que la gente llegara, no, él fue a llevar la palabra por muchas partes. Él siempre estuvo en constante movimiento. Y eso nos enseña a nosotros que también tenemos que estarnos moviendo, tenemos que estar creciendo, tenemos que estar ampliando no solamente lo que hacemos, sino el conocimiento que adquirimos. Porque muchas veces nos sentamos a escuchar, por ejemplo aquí, escuchamos y cerramos esta llamada y cerramos la Biblia y se nos olvidó lo que hablamos. Y no puede ser así, porque estamos perdiendo el tiempo realmente. Tenemos que estar activos en movimiento y aplicando todas las cosas que aprendemos, ya sea aquí, ya sea en el negocio que hacen, en lo que hagan. Acuérdense que lo que está en la Biblia no es solamente una parte espiritual, es una parte que nos ayuda a crecer desde todos los puntos de vista. Lo tenemos que llevar a cada uno de esos puntos que nos haga crecer como personas. ¿Ok? Entonces, él dice, no vine a borrar la historia, sino a llevarla a su intención más honda. No he venido a abolir, sino a cumplir. Mateo 5:17. No piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Correcto, él no vino a abolir. O sea, piensen que él no vino a destruir. Él simplemente vino a que cumpliéramos los mandatos de Dios, porque el mundo estaba tan perdido que cada quien estaba haciendo lo que quería. Y al día de hoy eso también pasa. Mucha gente usa la palabra de Dios hoy en día para su beneficio propio y para usarlo para su intención personal, no realmente para que se cumpla la palabra, sino para su beneficio propio. Y por eso es que tantas personas hoy son reacios a las iglesias, a los templos, porque los han ido dañando. La gente los ve como un sitio que simplemente piden dinero y no realmente de un sitio donde pueden acercarse y a crecer a Dios. Por eso yo siempre digo que esto no se trata de religión, se trata de un acercamiento cercano de nuestro corazón y nuestro espíritu para cambiar, para poder llegar a Dios. Y eso lo podemos hacer a través de la palabra, ¿verdad? Entonces, por eso él dice, yo no vine a abolir, yo vine a cumplir. ¿El que vino a cumplir esa promesa de salvación que estaba escrita, que él iba a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados. So, él vino a cumplir ese mandato que ya estaba escrito. Entonces, mientras él caminaba, su propósito se hacía con gestos, ¿verdad? Él iba caminando, pero iba predicando, iba llevando la palabra, iba dando sanación. So, él iba haciendo, tenía actos, acciones durante el tiempo que iba caminando. Por eso te digo, así mismo tenemos que ser nosotros. Nosotros tenemos que caminar, pero con acción. No podemos decir, wow, están las palabras de que Dios me proveerá de todo y nada me faltará y me voy a sentir a esperar que llegue. ¿Verdad que no? Porque así nunca va a llegar a nosotros. Hay que tomar acción. Y eso es lo que nos enseña Jesús, que Él caminó con propósito, pero con gestos, con acción. Asimismo debemos nosotros caminar nuestras vidas.
Dice, come con pecadores y declara, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Marcos 2:17. Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Correcto. Ahí está más clarito imposible. ¿Quiénes necesitamos la salvación? Los pecadores, ¿verdad? Lo mismo ahí. ¿Quiénes van a la clínica? Los enfermos. Exactamente igual. ¿Quiénes necesitamos la salvación? Los que somos pecadores. La realidad es que en este mundo todos somos pecadores. Todos. De una u otra manera hemos pecado. Por eso Él vino a buscar y a salvar a los pecadores. O sea, vino a salvar a todo el mundo. La diferencia está en que algunas personas aceptamos la salvación. Algunas personas aceptamos ser salvados por Él. ¿Y cómo lo aceptamos? Aceptando que Él vino primero y decir, sí, Jesús vino y dio su vida en la cruz por mi salvación. Lo otro es alabar su nombre, ¿verdad? Y no solamente alabar su nombre, sino seguir su camino, seguir esa obediencia, seguir esos pasos que Él dejó de amar al prójimo, de servir, de hacer las cosas bien, de hacer las cosas con fe y esperanza. Entonces, todas esas personas que hemos pecado, Él vino a darnos la salvación. Pero es una salvación que tenemos que aceptar, porque por eso tenemos libre albedrío. Él no nos obliga a aceptar la salvación. Él no nos obliga a caminar en rectitud de obediencia. Él nos deja, como los pastores dejan a las ovejas, ¿verdad? Cuando las sacan a pastorear, las dejan sueltas. Así mismo estamos nosotros. Nosotros decidimos si nos alejamos del pastor, ¿verdad? Si nos alejamos de Dios o nos acercamos a Dios. Si nos acercamos a Dios y nos quedamos cerca de Él, su protección siempre va a estar con nosotros. Si nos alejamos de Él, ¿qué pasa? Nos ponemos en peligro, nos alejamos de la luz. Pero eso es una decisión personal. Pero muchas veces decimos, es que Dios me desampara. No, Dios no nos desampara. Nos alejamos del propósito, nos alejamos de la protección de Dios. Por eso Él dice que vino a salvar a los pecadores que somos todos nosotros. Pero tenemos que aceptar esa salvación. Entonces dice, se invita a la casa de Zaqueo y resume su misión en una frase. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Qué estaba perdido? El mundo. El mundo estaba perdido. A eso vino a salvar y a rescatar a todos y cada uno de nosotros. Entonces ahí tenemos que ver que Él no vino a escoger a quién salvar. Él no escoge a quién salvar. Nosotros, como dije ahorita, escogemos ser salvados. Nosotros tenemos que escoger esa salvación. Él vino a salvar el mundo. Él no especifica blanco, negro, chiquito. No, no, no. Él dice, vine a salvar al mundo entero, porque todo el mundo es su creación. La diferencia es en que nosotros podemos aceptar o no esa salvación. Él vino a curar, a liberar y a consolar, ¿verdad? Pero dice que esos signos apuntan a algo mayor. Dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Correcto. Entonces Él no solamente cura, libera y nos consuela, sino que nos está advirtiendo que el ladrón, el diablo, la oscuridad, están ahí también. Él no se está negando a que haya eso ahí, que está en contraparte a lo que es Él, que es la luz. Pero nosotros tomamos la decisión qué camino queremos, si queremos el camino de la oscuridad o el camino de la luz. Y eso lo tomamos con cada decisión que tomamos a diario. Es una decisión diaria. Buscar a Dios no es una decisión de un día.
Buscar a Dios es una decisión diaria con mis pensamientos y mis actos, no solamente hacia mí, sino hacia los demás. Eso es lo que realmente nos lleva a la luz. Esas decisiones diarias de no voy a tomar, no voy a decir mentiras, no voy a mirar a la mujer del prójimo. No sé, cada uno tendrá sus propias necesidades que saben qué es lo que los acerca o los aleja de Dios. Eso es muy personal, pero es una decisión diaria. Yo dejé de beber hace 6 años, pero todos los días elijo no beber. No es que hace 6 años decidí no beber y ya. No, no es una decisión de hace 6 años. Es una decisión que tomo los días. Asimismo, todos los días tomo la decisión de seguir a Dios. Todos los días tomo la decisión de orar. Todos los días tomo la decisión de buscar de Él, de leer de su palabra. ¿Para qué? Para que todos esos actos diarios me acerquen hacia la luz y me alejen de la oscuridad. Para poder llegar a esa salvación del que habla la Biblia. Para llegar a esa salvación que nos habla Jesús. Y Él no solamente nos da salvación, sino dice, yo vengo para que tenga una vida abundante. Y ya hemos hablado de la abundancia. Dios es el dueño de todo, del oro y la plata. Él no vino aquí para escatimar, para darte un poquito, no. Nosotros somos los que hacemos que sea un poquito. ¿Por qué? Porque nos falta tener más fe, más obediencia y tomar muchas veces acciones que nos cuesta tomar esas acciones para poder seguir siendo prósperos y abundantes. Entonces entendamos que cada decisión que tomamos diariamente, aunque la gente no nos esté viendo, es una decisión personal que nos acerca o nos aleja de Dios y de la luz. Su palabra no solo es consuelo, es la luz y verdad. Porque dice, he venido para que el que crea en mí no perezca en las tinieblas. Juan 12:46. Yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que crea en mí no permanezca en las tinieblas. Correcto. La salvación no es tan difícil. Fíjense, por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llegará al Padre si no es por mí. Está escrito, sumamente fácil entender esta parte. Él ha venido para que los que creamos en Él, fíjense, está diciendo el que crea en mí. Él no está obligando a nadie a creer en Él, Él no está diciendo usted, no, no, no. Para el que crea, el que quiera ver la verdad, el que quiera ver la luz, ¿verdad? Y salirse de la tiniebla, tiene que creer en lo que yo estoy haciendo, que fue haber dado su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. O sea, yo no puedo ser salvo sin entender y aceptar que Jesús vino a dar su vida para mi salvación, ¿verdad? O sea, no puedo. Yo no puedo simplemente decir creo en Dios si no estoy creyendo en Jesús, porque Dios mandó a Jesús para nuestra salvación. ¿Ves? Entonces no es nada más creer en Dios y en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, porque dentro de esas promesas está la salvación que vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso el tema de hoy, yo quería hablar de Jesús, porque es muy importante que dentro de nuestra ecuación tengamos en presente que Dios mandó a Jesús para nuestra salvación y gracias a Él somos salvos. Por eso en cada oración yo termino diciendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él es que todo lo que hemos hecho se ha logrado. Gracias a Él me acerqué a la luz. Gracias a Él mis pecados fueron perdonados. Entonces, entendamos que creyendo en su palabra, creyendo en Él, nos acercamos a la luz y nos alejamos de las tinieblas. Entonces, ante Pilato afirma, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Juan 18:37. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres el rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Correcto. Él ya sabía que había venido a este mundo. Él había venido para entregar su vida para el perdón de nuestros pecados. Él sabía que para eso había nacido. Había nacido para redimir a cada uno de los pecadores de este mundo.
¿Ves? Por eso no podemos negar la importancia, la existencia y la bondad que tuvo Jesús al entregar su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Es muy importante que tengamos eso claro. Por eso él, cuando estaba acusado, ¿verdad? Ante Pilato, que fue el que estaban esperando que lo mandara a crucificar y que al final lo mandó a crucificar porque les dio al pueblo que lo salvaran y no quisieron, ¿verdad? Entonces él le dijo eso, porque yo he nacido para esto he venido al mundo, para salvarlos y para dar el testimonio de verdad, porque estaba escrito, o sea, como ya estaba escrito, tenía que cumplirse de esa manera, porque fue una promesa que Dios ya había dado y los profetas la tenían escrita, ¿ok? Y revela el corazón de Dios, el que me ha visto al Padre. Juan 14:9. Pero Jesús le Felipe, respondió. Ah, dale. dale, dale, dale. No, no, dale. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto, a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? Correcto. Ahí él está diciendo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tenemos que entender algo. Jesús, Dios y el Espíritu Santo son uno solo. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo ente, es un solo ser. Por eso, en otras veces he dicho, dentro de este templo que somos nosotros, vive el Espíritu Santo. Dios vive dentro de nosotros. Ese Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Y como Dios es amor, Jesús vino a dar amor al mundo. Para esas personas que no creían en Dios porque no había algo que lo representara en la tierra, él dijo, ok, voy a mandar a Jesús y Jesús le va a mostrar ese amor. Por eso él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque ha visto amor, ha visto el perdón, ha visto la misericordia, ha visto la obediencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las emociones de Dios? Todas esas emociones de Dios que vimos fueron representadas por Jesús cuando él estuvo en la tierra. Pero esas emociones, recuérdense, son justas. Son justas. Esa es la diferencia. Entonces dice, el Hijo le ha dado a conocer. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El que lo ha revelado es el Hijo único, que es Dios y está en el seno del Padre. Correcto. Nadie ha visto a Dios. Nadie. Ni los profetas anteriores, porque los profetas anteriores, cuando oraban con Dios, veían una llama de fuego, veían nubes, pero nunca nadie ha visto a Dios. El único que ha visto a Dios es Jesús. Y por eso Jesús llegó a la tierra en representación de Dios, porque es el único que realmente lo conoce. Es el único que realmente lo ha visto. Y por eso dice que está al seno del Padre, porque cuando Jesús resucitó al tercer día, subió al cielo y está sentado junto al Padre. ¿Verdad? Entonces el único que realmente lo ha visto es Jesús, pero no solamente lo ha visto, sino que lo representó aquí en la tierra como una persona grata, ¿verdad? Como una persona con valor, con sentido, con amor y con obediencia. Por eso él dice que él ha sido el reflejo del Padre. Dice, no baja para condenar, sino para rescatar. Jesús no vino a señalar, Jesús vino para rescatarnos. Y eso es una gran diferencia, eso es una prueba de amor, no solamente de Jesús, sino que Dios lo mandó para eso. No lo hizo para señalarnos, para decirle, pecador, usted es malo, usted es... No, 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 no. Él lo mandó para que fuéramos rescatados a través de nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea sea salvo, perdón. Juan 3:17. Porque Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Correcto. O sea, imagínense, Dios sabe que estamos haciendo las cosas mal, pero Él no mandó a Jesús para que nos señalara y nos llamara pecadores.
porque es innecesario que Él mande a alguien a decir pecadores cuando nuestro propio espíritu nos hace sentir cuando estamos haciendo las cosas mal, ¿verdad? Cuando estamos diciendo cosas que no debemos o hacemos cosas que no nos gustan, al final del día nos sentimos mal, sentimos como ese remordimiento por dentro, ese malestar de haber dicho algo que no debimos o hacer algo que no debimos. Ese es el verdadero sentir del juzgar. Pero Jesús no vino a juzgarnos, sino al contrario, Él vino para ser salvos a través de Él, ser redimidos por el amor de Dios. Entonces, pero el mal no se rinde sin resistencia. Jesús describe su aparición como una embestida contra las tinieblas. O sea, Jesús llegó para contrarrestar el mal que había del mundo, porque sabían que se estaban viviendo las tinieblas aquí. Entonces dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Al principio existía la palabra, no, primero, sí, No, Primera de Juan y 3:8. Primera, no. sí, al principio existía la palabra, estaba junto a Dios, y, tres, claro. 3:8. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Correcto. Ahí Juan, están hablando de Juan el Bautista. Por eso él decía que él no fue el Salvador, porque Juan el Bautista vino primero que Jesús a declarar que iba a venir el Salvador del mundo, y Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Entonces por eso dice, pero el mal no se rinde. El mal siempre ha existido y siempre va a existir. ¿Ok? Eso nunca va a desaparecer. Ni porque leamos la Biblia, ni porque nos entreguemos en cuerpo y alma, eso no va a desaparecer, porque eso está aquí y está alrededor de nosotros. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? A través de la palabra. Por eso dice ahí que Juan vino y proclamó que venía un Salvador, que iba a ser la resistencia, ¿verdad? Y esa resistencia fue Jesús, que trajo la luz al mundo y la salvación. Por eso se dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, imagínense en eso. Él vino para deshacerlas, para romperlas, para poder hacer un cambio en este mundo, para liberar los que estaban sujetos al temor de la muerte. Por su autoridad culmina el servicio y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Entonces, Él vino a servir, a pesar de ser el Hijo de Dios, a pesar de tener todas las riquezas, Él vino a este mundo para servir y para dar el rescate, ¿verdad?, de nuestras almas a todas las personas que creemos en Él. Entonces imagínense, todo lo que vino a hacer Jesús por nosotros, a pesar de que no nos conoce, porque esa salvación no fueron para las personas que existían en ese tiempo. Esa salvación ha pasado por el tiempo, por los años y sigue vigente hasta el día de hoy. El perdón de los pecados no es solamente para las personas que pecaron en ese tiempo, sino para las que seguimos pecando el día de hoy. Y dice, en la última cena sella el sentido de su entrega y dice, este cáliz es el nuevo pacto de mi sangre. Lucas 22:20. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Exacto. Cuando él hizo la última cena, porque ya sabía que lo iban a buscar y lo iban a llevar a la crucifixión, en un acto simbólico usó la copa para decir que su sangre bendita iba a ser derramada en la cruz para limpieza de nuestros pecados. O sea, fue como una antelación lo que él hizo ahí. Por eso hizo un pacto con los 12 discípulos que estaban ahí presentes, diciéndole, este cáliz, que en ese momento era lo que estaba en la copa, es el pacto de mi sangre, de esa alianza nueva y eterna, porque íbamos a volver a nacer después de limpiarnos con su sangre en la cruz. Y dice, en la cruz el Cordero de Dios
ofrece su vida cumpliendo la voluntad del Padre. Y dice, he descendido del cielo para hacer la voluntad del que me envió, que todo el que cree tenga vida eterna. Juan 6:38 al 40. Y su palabra no permanece en ustedes porque no creen al que él envió. Ustedes examinan las escrituras porque en ellas piensan encontrar vida eterna. Es testimonio de mí. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Correcto, fíjate, ahí dice, ustedes buscan en la escritura, o sea, simplemente están leyendo y están buscando algo que les estoy diciendo que soy yo, ¿verdad? Eso es lo que Jesús está diciendo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No solamente es leerlo. Por eso cuando Jesús nos llama ¿a qué? A amar, a perdonar, ¿verdad? ¿Cuántas veces Él escribió? Pongan una mejilla si les hacen daño. Perdonen hasta 70 veces 7. Nos llamó a amar al prójimo. Esas son las cosas que nos acercan a Él. No es simplemente leer las escrituras como Él le está diciendo, sino a caminar con rectitud de obediencia y hacer las cosas necesarias para que nos podamos acercar cada vez más. Y después dice, y el amanecer de Pascuas confirma que su venida era salvación. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Porque Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Exacto. El amor de Dios es tan profundo que Él dijo, ok, yo les voy a mandar a mi Hijo para que sean sanos y salvos, sean perdonados, a pesar de que hayan pecado y ustedes no entiendan que tienen que arrepentirse, a pesar de que ustedes no entiendan lo que están haciendo, yo les voy a dar una oportunidad más a través de la salvación, a través de la crucifixión de mi Hijo y de la limpieza de sus pecados a través de su sangre bendita. Entonces Jesús vino a revelar al Padre, a anunciar y a encarnar el reino, a llamar los pecadores, ¿verdad? A todos nosotros, a llamarnos a la salvación, a llamarnos a reflexionar, a llamarnos a que no están haciendo las cosas bien, pero hay una manera de salvarse, hay una manera de cambiar todo esto. Y fue tanto así que vino a servir hasta dar su vida, a darla por la salvación de todos nosotros. Vino a vencer el mal, vino a traer la luz y la verdad. A inaugurar el nuevo pacto, porque había un nuevo pacto de salvación a través de él, y abrirnos la vida eterna. Con su muerte en la cruz, tuvimos no solamente salvación, sino una promesa de vida eterna junto a él y al Padre en los cielos. Entonces no es nada más cambiar, y yo lo he dicho otras veces cuando estábamos hablando de la abundancia, no es nada más tener abundancia aquí, en esta tierra, sino empezar a llenar esa abundancia y ese banco allá arriba. Crear esa abundancia en lo eterno, esa abundancia donde vamos a vivir para la eternidad y no lo podemos hacer con cosas materiales, sino lo vamos a hacer a través de acciones, a través del amor, a través del perdón, a través de la obediencia, a través de ayudar al prójimo. Así como lo hizo Jesús, nosotros no tenemos que sacrificar nuestro cuerpo en la cruz, pero sí podemos hacer muchas cosas para amar a los demás, para demostrar esa luz, porque Jesús dio su vida en la cruz y nosotros ahora somos embajadores de esa palabra. Nosotros tenemos ahora ese testimonio, ese cambio que nosotros hemos tenido gracias a su amor, gracias a su gracia. Tenemos que ser testimonio vivo de ello. Por eso es muy importante que cuando tengamos la oportunidad de hablar las cosas maravillosas que Jesús ha hecho y que Dios ha hecho a nosotros, todas esas bendiciones que hemos recibido, las hablemos al mundo sin pena. Porque eso es lo que quiere Dios, que seamos ese testimonio. Porque ya Jesús no está, pero nosotros podemos seguir llevando la palabra. Así como Él caminó por diferentes pueblos hablando de Dios y su bondad, así también nosotros. Porque hemos sido perdonados, hemos sido redimidos y necesitamos que el pueblo y que la gente escuche todas esas bendiciones. Eso es parte de lo que nosotros podemos hacer. Todo lo que dijo, hizo, sus palabras, su mano, su cruz y su resurrección, cuestan la misma noticia.
y que es, Dios ha venido a buscarnos y nos ha encontrado. Todo lo que hizo fue para resumirlo así. Dios vino a buscarnos y nos encontró. Entonces encarguémonos de entender eso, de entender la bendición que recibimos al haber aceptado a Cristo y la bendición que Él hizo en la cruz por nosotros. Entonces ahora lo voy a dividir como por preguntas y así vamos a ir ya un poquito más desglosando. Eso era como un resumen de la vida de Él. Entonces, ¿quién fue Jesucristo? Si lo vemos desde el lado de la fe cristiana, dice, Jesús es de Nazaret, es el Hijo de Dios y el Mesías prometido, ¿verdad? Ese es desde el lado de la fe cristiana. Y desde la historia, porque por eso tenemos que entender que Jesús fue tan verdadero que históricamente se puede comprobar. No solamente en la Biblia, sino buscamos en los libros de la antigüedad y históricamente existió. Dice que fue un maestro judío del siglo I, conocido por su predicación en Galilea, en Judea y por haber sido crucificado bajo Poncio Pilato. En los escritos romanos está la vida de Jesús escrita. Entonces ahí podemos entender que no solamente es un cuento que nos inventaron en la Biblia, no señor, es un cuento, no, es la verdad, porque está escrita en los cuentos romanos y por eso la historia y la ciencia nos certifica que sí existió. ¿Okay? ¿A qué vino Jesús al mundo? Vino a darnos la salvación, pero también vino a hacer un llamado a la conversión, a la justicia y a la misericordia. A que haya una reconciliación en la humanidad con Dios. Vino a reconciliarnos. Él vino a ser ese mediador entre nosotros, los pecadores, y Dios. Vino a darnos la oportunidad de que nuestros pecados fueran perdonados y tener una vida nueva. Pero no una vida nada más, sino una vida nueva llena de riquezas, abundancia, de prosperidad. Y vino, cuando estuvo aquí, nos reveló el verdadero carácter de amor de Dios, la compasión y la verdad. Esa compasión y ese amor de Dios que solamente Él pudo darnos estando aquí, porque pudimos no solamente verla, sino sentirla también. Entonces, cuando Jesucristo estuvo aquí, Él vivió una vida sencilla, una vida sin riquezas. De hecho, Él estuvo caminando y dependía de la hospitalidad de las personas, porque acuérdense que Él iba caminando, no era que Él tenía riquezas, no era que Él tenía el carro, la limusina, no. Él vivía de la hospitalidad de cada sitio, de cada persona donde Él iba llegando. Y Él estuvo cerca de ¿quiénes? De los que lo necesitaban, de los enfermos, de los pecadores, de los pobres, de las mujeres y de los extranjeros en ese tiempo. En ningún lado dice que Él estaba viviendo en palacios con reyes, ¿verdad que no? Él estuvo con los que necesitaban la salvación. Vino a enseñar a través de parábolas, de historias, de discursos. Practicó mucho la oración y el servicio. Una de las obras más grandes que hizo Jesús mientras estuvo aquí fue el servicio por los demás. Y también realizó muchos milagros, muchas curaciones, exorcismos y signos de compasión. Tenía mucha compasión por las personas que lo necesitaban. No solamente necesitaban la sanación, sino el verdadero perdón de los pecados. Esa sanación que necesita el Espíritu, que es lo que realmente por dentro nos hace sentir mal. Entonces, estando aquí en la tierra, ¿qué Él hizo? Él llamó a discípulos, ¿verdad? Para poder seguir haciendo su obra, porque solo no podía, porque necesitaba, porque Él sabía que tenía un tiempo contado aquí en la tierra porque iba a ser crucificado. Y necesitaba gente que pudiera seguir adelante llevando su obra y su palabra. Que en ese tiempo fueron los 12 apóstoles, pero en este tiempo nosotros, todos los que estamos aquí, estamos aprendiendo de la palabra, debemos llevarla. Yo veo como Fernando publica mensajes diarios, Carola también, y no sé si alguien más publica mensajes de Dios a diario, pero eso es una manera de llevar su obra, de continuar la obra que Jesús empezó y que realmente es lo que necesita Dios a través de nosotros, que haya esa manera de transformar otras vidas, así como Él transformó la de nosotros. Porque si bien Jesús vino a hacer una obra, necesita ahora que eso se vaya expandiendo. Y Dios necesita que cada uno de nosotros pongamos nuestro granito de arena para hacer crecer eso. Entonces, Él repartió la ley de Dios, resaltando el amor de Dios y el amor al prójimo. Y asimismo nosotros lo podemos hacer. Nosotros podemos repartir ese amor
ese servicio por los demás, quienes realmente lo necesitan. Muchas veces nos enfocamos en nuestras necesidades, en nuestros sentimientos y nos olvidamos del mundo como si no existe un mundo afuera. Siempre hay alguien que está peor que nosotros, siempre hay alguien que necesita más que nosotros. Y muchas veces no son cosas materiales, a veces una llamada, es una sonrisa, un buenos días, le puede cambiar la vida a cualquiera. Entonces tenemos que entender que en el dar hay una alegría y que para poder recibir debemos empezar por dar. Cuando estábamos hablando de la abundancia, hablé varias veces de eso. Y no solamente en las cosas materiales, sino en lo que está tangente, en lo que hay en la posibilidad de cada uno de nosotros. Entonces, dentro de las enseñanzas que nos dejó aquí, Dios, actuando aquí y ahora, invita a la conversión, a la justicia, a la misericordia. Cuando Él vino, nos estaba invitando a eso, a acercarnos a Dios y a convertirnos, pero no a convertirnos a una religión, sino a convertirnos a nuestra mejor versión, a convertirnos a la luz. Esa es la verdadera conversión, no de religión. Él en ningún momento dijo, ustedes se tienen que volver cristianos, católicos, apostólicos, pentecostés. No. Él dice, vuélvanse a la luz, vuélvanse al Padre. A esa conversión es que Él nos llama. Nos llama a ser y a vivir con amor. Que el amor sea el centro de nuestro ser, de nuestro espíritu. De amar a Dios, pero también amar al prójimo, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que entender que debemos hacer a los otros lo que queremos que los otros hagan con nosotros, porque es algo recíproco. Es algo que viene, es como un círculo, ¿verdad? Ese círculo de ir y regresar. Entonces tenemos que entender que si lanzamos piedras, vamos a recibir piedras, ¿verdad? No podemos esperar a hablarle mal a alguien, gritarlo, insultarlo y que esa persona nos hable bien. Asimismo, no podemos ser tacaños y esperar que la vida nos devuelva abundancia. No va a pasar. Tenemos que entender que todo es un círculo y que ese círculo es proporcionado por lo que nosotros decimos, hacemos y sentimos. Tenemos que saber que debemos perdonar, porque eso fue una de sus enseñanzas. Debemos perdonar. Y lo dijo varias veces, hasta 70 veces 7. No hay un número determinado de perdón, porque nosotros no podemos saber cuántas veces hemos pecado y cuántas veces Dios nos ha perdonado y cuántas más nos va a tener que perdonar. Entonces, como nosotros no queremos límite en eso, porque sabemos que nos podemos equivocar porque somos seres humanos, asimismo debemos saber que el amor que tenemos que tener por los demás nos tiene que llevar a eso, al perdón, las veces que sean necesarias. Tenemos que entender que dentro de todo esto hay una felicidad, y esa felicidad viene a través de la salvación. Y esa salvación la vamos a encontrar encontrando la luz que Él vino a dejar a cada uno de nosotros. Entonces, si vemos la historia de él, realmente, como dije, desde pequeñito lo único que se sabe es que nació en Belén, que su madre fue María, que su juventud la vivió en Nazaret, y como dije ahí, él fue bautizado por Juan el Bautista, que ahí fue cuando realmente comenzó lo que fue su transición a llevar la palabra, después de su bautizo. Estuvo predicando, haciendo milagros, formando discípulos en Galilea y en Judea. Pero realmente esas fueron como las ciudades principales donde él estuvo, pero estuvo en muchas ciudades alrededor de Israel. Fue aclamado por la gente, pero esa misma gente que lo aclamó, esa misma gente lo crucificó. Y ahí tenemos que entender que no todo el mundo que nos sonríe es para bien. Muchas veces los seres humanos pensamos en nosotros mismos y lo que es beneficioso. Mucha gente que lo alabó y lo glorificó cuando les hacía milagros, después lo quiso crucificar por unas monedas de plata como lo hizo Judas. ¿Ves? Mira la importancia de eso. Por eso tenemos que entender que nuestro amor, nuestra fe, tenemos que estar agarrados de Dios, no de la gente. No de la gente. Si pensamos que las Sí, personas... sobre todo, ¿Sí? perdón que te Sí, interrumpa, dale, que tranquilo. hay un que no es profeta en su propia tierra, Nadie es como profeta en que su propia su, tierra. sí, y Claro, eso lo veo clarísimo en mi caso también, en mi casa, de mi familia. claro. Y es verdad. Porque es que muchas veces las personas más cercanas les cuesta ver esa nueva versión.
esa nueva versión de Carola, esa nueva versión de Fernando, de Natalia, de Jess, de Emi, Yami. Esas nuevas versiones la gente no la conocen y a veces cuando la empiezan a conocer le estorba. Le estorba. ¿Por qué le estorba? Porque ya no eres el compañero de ir a beber, ya no eres el compañero de ir a la fiesta, ya no eres el compañero de ir a los conciertos, ya no eres el que lo acompaña al boliche. Y todas esas cosas, entonces dicen, oh, es que cambiaste, ya no eres el mismo. Sí, pero lo que pasa es que nosotros estamos cambiando por un bien, por una transformación. Por eso dije, cuando él caminó, él vino a traer el bien. Y mientras a la gente le hacía milagros y los ayudaba, todo magnífico. Pero cuando la gente ya no vio tanto beneficio en él y ya no estuvo tan conectado con él, fíjese, si Judas caminó con él y se vendió por unas monedas de plata, que vivió con él, vio los milagros, vio todo lo que él hizo y lo vendió. Imagínense nosotros, que hay tanta gente alrededor de nosotros que no nos damos cuenta, que nos tienen rabia, nos tienen ese sentimiento de envidia. Y tal vez ni siquiera es porque sean malos, sino porque no saben cómo manejarlo, no saben manejar esas emociones. Y por eso hemos hablado de que la importancia de manejar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Porque si nos dejamos llevar por una mala emoción, un mal pensamiento, es cuando caemos en esa oscuridad. Entonces, aprendamos a que vamos a vivir entre multitudes, pero esas multitudes no siempre van a buscar nuestro bien. Muchas veces es el beneficio propio y les vamos a servir mientras estemos en la misma sintonía de ellos. Y por eso dicen que el crecimiento es solitario, ¿verdad? Pero no es porque sea solitario, es que el crecimiento, si no van creciendo a la par o al mismo tiempo o al mismo nivel, se siente solitario. Porque es como subir una escalera y ustedes van por el segundo piso y te acompañan ahí, pero ya vas para el tercero y ya están cansados y empiezan a agarrarte la mano, a jalarte, a hacerte, no, espérate, no, ya va, vamos a descansar, vamos a tomar agua. Es lo mismo, o una montaña. No, espérate, vamos a descansar un poquito. Y tú no quieres descansar, pero tú todavía tienes la fuerza, tienes la energía, tienes la capacidad, tienes el entusiasmo de seguir creciendo, de seguir subiendo esa montaña. Entonces, vamos a vivir esa vida entendiendo todo esto. Por eso dije, la vida de Jesús es muy importante para ver esas cosas que están alrededor de nosotros. A pesar de haber sido una persona que vino a dar la palabra de Dios y a hacer milagros, igualmente fue crucificado. Y fue crucificado por las mismas personas que lo alabaron y lo bendecían cuando les hacían milagros. Entonces, entró a Jesús, a Jerusalén, ¿verdad? Fue aclamado y todo muy bien, pero después lo traicionaron. Después fue arrestado, que estaba escrito, porque todo esto estaba escrito. Fue arrestado, ¿verdad? Y fue juzgado sin ser culpable de nada, fue juzgado. Y él, aunque podía haber, le dieron la oportunidad de decir, bueno, ven, sálvate, di que no deja de predicar la palabra de Jesús, de Dios, perdón, no sigas predicando, deja de decir que eres el rey de otro reino, y ya. Y él dijo, no, no, porque esa era su convicción, ese era su propósito. Y eso debe ser nuestra convicción y nuestro propósito. Nosotros no debemos tener pena de hablar de Dios. Nosotros no tenemos que tener pena de decir, Dios me salvó, Dios me sacó, Dios me llevó. Porque es que en el momento que empezamos a ignorar esa parte de la ecuación y a sacarlo a Él, entonces nos estamos creciendo nosotros mismos, estamos creciendo nuestro ego, haciéndonos a creer a nosotros mismos y a los demás que lo hicimos por mérito y esfuerzo propio. Y no es así. Sí tuvimos que hacer mérito, sí tuvimos que poner acción, pero la realidad es que gracias a Él, gracias a Dios, fue que llegamos a ese punto. Gracias a Él fue que encontramos esa salvación, esa perfección, viene de Él, ese perdón de nuestros pecados. Fíjense ustedes, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento hemos estado en ese momento de oscuridad y cuando no conocíamos a Dios, nos enterrábamos más y más, ya sea en el alcohol, en los malos pensamientos, en esos sentimientos oscuros. Pero cuando empezamos a buscar la palabra, ¿qué empezó? A transformarse todo, ¿verdad? Porque empezábamos a entender que cada vez que me pasaba algo y leía la Biblia, me salía un versículo donde me decía, todo va a estar bien, tú vas a tener esperanzas, pon la fe en mí, no cargues con este peso solo, vamos a cargar este yugo juntos.
Pero antes de eso no había nada de eso, no había esperanza. ¿O alguno de ustedes tenía esa esperanza en algún lado? No, ¿verdad? Exacto. Y ni siquiera decir que podíamos confiar en alguien más, porque si poníamos nuestra esperanza y nuestra fe en nuestros padres, en nuestros amigos, bueno, un día te decían todo va a estar bien, pero al otro día te decían inútil, párate, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Entonces un día te daban una sobadita y al otro te daban una cachetada, mientras que Dios no es así. Dios todos los días te da sobada, te da caricia, te ayuda, te da luz, todos los días. En ningún lado Dios te dice que eres un perdedor. En ningún lado Dios te dice que no eres, que eres un bueno para nada. En ningún lado Dios te dice que no vas a poder. Más bien al contrario, te dice, pon tu esperanza en mí, yo te doy las fuerzas que necesitas, yo abriré los caminos y las puertas necesarias para que caiga la lluvia de bendición sobre ti. Lo único que nos pide es la obediencia. Vamos a ver este versículo, segundo de Corintios 5:21. Para que ustedes no basaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ah, no, 5:21 dijiste. Sí, segunda de Corintios 5:21. Ah, del 5 al 21. No. 5:21. Ah, claro, es Capítulo segunda 5, de Corintios. segunda de Corintios, capítulo 5, Claro, versículo 21. me olvidé que hay una parte de 2. Ya lo encontré. Dale, Lela. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Sí. Entonces dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Imagínense el amor de Dios y el amor de Jesús, que Él dijo, ok, ustedes no pecaron, pero ustedes se equivocaron, pero yo me voy a ir a la cruz por la salvación de ustedes. No fue por la salvación de Él, porque Jesús nunca pecó, jamás, jamás. Y por eso es que tenemos que ver que gracias a Él tenemos esta vida. Entonces, ¿por qué si alguien dio su vida en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, por qué nos empeñamos a caminar un mal camino? ¿Por qué nos empeñamos en ir a la oscuridad? Si alguien más dio su vida por nosotros. Y no solamente Él la dio, sino que Dios en su amor lo envió. Entonces, Dios hizo a Jesús pecado. Y ustedes se preguntarán, cómo así que Dios hizo a Jesús el pecado? Y esto tiene un sentido, y es, Jesús fue tratado como si hubiese cometido cada pecado de nosotros. ¿Alguna vez Él cometió algún pecado? No cometió ningún pecado. Ninguno. Pero Dios lo vio a Él como pecador y nos vio a nosotros como la salvación. O sea, hubo un intercambio. Hubo ese intercambio de amor. No solamente ese intercambio de amor de Dios que lo envió a Él, sino de Él, por seguir en obediencia. Porque Él en algún momento pudo haber hecho, no lo voy a hacer, así como decimos nosotros, no lo voy a hacer. No voy a ayudar, no voy a orar, no voy a buscarte, no lo voy a hacer. Hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de servir. Ah, ese me trató mal, no lo voy a perdonar. Cada vez que hacemos eso, estamos haciendo lo contrario a lo que Dios nos llamó a hacer. Estamos haciendo lo contrario y estamos desperdiciando ese amor de Jesús en la cruz. Estamos desperdiciando ese sacrificio en la cruz. Entonces debemos ser más conscientes, porque aún Jesús colgado en la cruz fue santo, fue inocente y fue puro. Nunca cometió un pecado, sin embargo estuvo ahí colgado. Colgado en la cruz, Él era el Cordero sin manchas. Él no cometió ningún pecado, sin embargo estaba pagando el pecado de todos nosotros. Ni por un segundo Él fue pecador. Dios fue santo en la cruz, pero Dios lo trató a Él como si Él hubiera vivido nuestras vidas de pecado y Dios castigó a Jesús por nuestros pecados. Yo quiero que entiendan esa parte.
Dios lo Pagó el trató a precio, él. ¿no? Pagó el precio por nosotros, digamos. Correcto. Él, ustedes tienen que ver esto, si lo pueden visualizar de esa manera. Cuando Jesús estaba en la cruz, no era Jesús, era Fernando, era Carola, era Andrea, era Yami, era Natalia, era Emi, era Andrés. Jesús en esa cruz fue cada uno de nosotros. Jesús en esa cruz no era Jesús, era cada uno de nosotros, cada uno de estos seres humanos que han pecado. Para eso fue que Él estuvo en esa cruz. Entonces, por eso, por ese amor que Él nos dio, debemos ser agradecidos con Él, porque Él pagó por todos nuestros pecados, aún sin conocernos, aún sin conocernos. En ese momento es como si Dios voltea y nos mira a nosotros y nos ve con ese amor que Él veía a Jesús. Jesús murió en la cruz y cuando Él muere en la cruz, mueren mis pecados, mueren sus pecados. Y ahora nos voltea a ver como unas personas limpias, nuevas, sanas. Nosotros obtuvimos el perdón total gracias al Señor Jesucristo, gracias a ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Y nosotros fuimos perdonados por el amor de Dios, no por merecimiento, porque nosotros no merecíamos el perdón. De hecho, todavía sabemos que tenemos que cambiar, que tenemos que hacer muchas cosas y a veces nos cuesta hacer las cosas bien. Pero es un proceso donde nos vamos integrando con la palabra de Dios, es un proceso y Él lo sabe que no es de un día para otro, pero Él, a través de su amor, Él quiere que no nos perdamos. Él nos llama a la reflexión, Él nos llama a no desperdiciar nuestras vidas, a amar, a perdonar, a eso nos llama. Él no solamente nos quiso decir, oh, ok, voy a mandar a Jesús para que muera en la cruz y los perdone y ya. No, 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 no. Es para que cambiemos realmente, pero cambiemos de corazón, cambiemos con ese espíritu verdadero, con ese espíritu que quiere acercarse a Dios cada vez más. Entonces debemos entender que nuestro valor e identidad viene del amor con que Dios nos ve, no el mundo. Que gracias a Jesús, que Él dio la vida en la cruz, nosotros podemos tener una vida nueva y una vida abundante por ese sacrificio que Él hizo. Por eso no podemos dejar que nadie nos diga lo que somos, lo que podemos o lo que no podemos. Porque Dios nos hizo verdaderamente, ¿qué? Victoriosos, nos hizo personas de amor, nos hizo personas con virtudes, con capacidades. Todas esas son las promesas que Dios, y todo eso está dentro de nosotros a través del Espíritu. Entonces no podemos dejar que alguien venga y me diga, no, Andrés, es que tú no puedes hacer tal cosa, tú no puedes ser millonario, o tú no puedes tener aquí, o tú no puedes amar, o tú no puedes tener la pareja que tanto deseas. Mentiras. Sí puedo. Puedo lograr todas esas cosas que yo me proponga. Si pongo a Dios primero y entiendo que Jesús dio su vida por mi salvación. Y entiendo lo que está escrito que dice que nadie llega al Padre si no es por medio de Él, por medio de Jesucristo. Y aún así a veces nos cuesta ser agradecidos. Con Jesús que dio su vida para salvarnos y nos cuesta cambiar. Y entender que su obediencia es para bendecir nuestras vidas. La obediencia que tuvo Jesús fue para bendecir nuestras vidas, no la vida de Él. Muchas personas en estos momentos no tienen brazos y quisieran levantarlos para darle gracias a Dios. Y muchos de nosotros que sí tenemos los brazos, nos da pena levantarlos a decir gloria a Dios. O decirle a Dios te amo. O decirle a Dios gracias por un nuevo día y vivir en agradecimiento. Tenemos que entender que Jesús murió en la cruz por nosotros y ahora nosotros somos los responsables de terminar ese trabajo. Como dije ahorita, de ser embajadores, de llevar esa palabra a todas las personas que podamos, pero llevarlas con orgullo, o sea, sentirnos orgullosos de que estamos en el poder de Dios de poder llevar esa palabra, sentirnos orgullosos. Así como se sienten orgullosos de ser argentinos o colombianos o venezolanos, así con ese mismo orgullo que ustedes sienten. Ese mismo orgullo es que debemos tener de llevar la palabra de Dios, de ser su bandera, de no ir con pena, de no tener miedo,
de lo que diga la gente cuando hablemos de Dios. Porque es que al que tenemos que exaltarlo es a Él, porque el único que está con nosotros las 24 horas del día y que Él quiere de corazón el bien para nosotros es Dios. Entonces, para tener esa conexión y que Él no sienta que no lo estamos exaltando, entonces debemos llevar con orgullo, sin pena y sin miedo su palabra. Debemos ser ese testimonio vivo de lo que Dios hizo por nosotros, que nos salvó. Él nos salvó, nos transformó, nos dio una vida nueva bajo su amor y protección. No solamente nos cambió, sino nos sigue amando y nos sigue protegiendo. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí porque fuimos transformados por Dios. Fuimos tocados por Dios. Fuimos salvados por Dios. Y no solamente fuimos salvados por su amor, sino que nos sigue protegiendo día tras día. Día tras día sigue ahí con nosotros. Nos sigue llevando de la mano. Vengan, yo los sigo llevando. Y a veces como que, uy, no sé. Y sin embargo, él como que nos jalonea, ¿verdad? Y dice, ven, espérate. No te me vuelvas a desviar. Vamos. Te sigo amando, te sigo protegiendo. Entonces debemos entender que muchas veces le decimos a Dios, sí, yo creo en ti, Dios, yo estoy aquí. Pero en el momento que tenemos que pasar la prueba, en el momento que tenemos que tener esa fe, entonces empezamos a renegar. No, pero porque yo, pero porque a mí, si yo estoy orando, si yo estoy portándome bien, si... Y muchas veces hasta le pedimos, no, Señor, yo ya no aguanto más, manda a alguien más. Que sea alguien más el que haga tu obra. No, no. Si Dios nos escogió a cada uno de nosotros, es porque Él no solamente confía en nosotros, sino que sabe que somos capaces de hacerlo. Somos capaces de llevar esa palabra. Somos capaces de llegar a donde Él nos está enviando. Y no solamente que somos capaces, sino que nos necesita ahí. Y muchas veces no nos necesita ahí por nosotros mismos, sino por los demás. Porque alguien más tiene que escuchar, porque alguien más tiene que ver ese sacrificio, alguien más tiene que ver ese amor. Entonces dejemos de ser egoístas, de cuando Dios nos mande a hacer algo, a no querer hacerlo. Porque muchas veces nos toca, no solamente por el amor que tenemos a Él, sino tenemos que hacerlo por obediencia. Entonces no podemos agradar a Dios sin tener a Dios primero clavado y habitando en nuestro corazón. No podemos. La única manera de agradar a Dios es teniéndolo aquí. Aquí en el corazón, clavado. Que habite aquí con su espíritu, que habite aquí. No lo agradamos leyendo la Biblia nada más. Sí, es parte de, pero no es leerla nada más. Es que viva aquí, es que habite aquí. Es que tengamos esa fe verdadera de entender que todo obra para bien, de entender que si Él me está mandando por un camino, por más rocoso, por más feo que se vea, ese es el camino que Él escogió para mí, para transformarme, para llevarme a la bendición. Debemos tener una vida agradecida por lo que Dios hizo y por lo que Jesús hizo por nosotros. Debemos recibir con amor y con humildad y dejar que seamos transformados y seamos transformados en todos los ámbitos de nuestras vidas, en la manera de pensar, de hablar y de actuar. ¿Ves? Es un conjunto de cosas en las cuales debemos ser transformados. Si decidimos amar a Dios con todo nuestro ser, tenemos que demostrarlo con hechos. No podemos decir simplemente, Dios, yo te amo. No, vamos a demostrarlo. ¿Cómo vamos a demostrar eso? ¿A través de qué? De actos de fe, ¿verdad? Actos de sinceridad, actos de amor, actos de obediencia, actos de compasión por esas personas que tenemos que perdonar y sentimos que no se lo merecen porque no es merecimiento, perdón. Por ese perdón que tenemos que entregarle a alguien, por esas palabras que tenemos que darle a alguien, por el perdón que a veces tenemos que pedirle a alguien y nos rechazamos a decir, perdóname hermano, perdóname padre, perdóname hijo. Y muchas veces ese mismo perdón es con nosotros mismos. No debemos ser tan fuertes con nosotros mismos. Tenemos que tratarnos con amor. Tenemos que tratar a cada persona con respeto, con compasión y con paciencia. Muchas veces queremos que las personas nos entiendan y aprendan y vayan al mismo ritmo que nosotros y no tenemos paciencia con ellos.
Soy con los adultos, por ejemplo. Mi mamá no sabe utilizar bien el celular y hay que tenerle paciencia para explicarle un paso y al otro son como 10 minutos. Hay que tener paciencia. O las personas que van manejando y van como tortuguitas y uno va atrás ahí como, bueno, muévete, muévete. Paciencia. Tenemos que, así en la vida, tener paciencia. Tenemos que perdonar con generosidad. Tenemos que entender que si fallamos, debemos pedir perdón. Eso no nos hace menos que los demás. Al contrario, nos hace entender que nuestro espíritu ha sido transformado cuando somos capaces de pedir perdón si hemos fallado a alguien. Debemos servir, estemos donde estemos, y dar de lo que tenemos. Mucha gente dice, no, voy a esperar a que yo tenga más dinero. No, no, no. ¿Por qué? Puedes donar tu tiempo, puedes donar tantas cosas que no tienen que ver con lo material. Y debemos empezar con lo pequeño. No queramos hacer las cosas grandes. Eso es como todo en la vida. Uno no empieza a correr una carrera de 42 kilómetros y te vas a correr 42 kilómetros el primer día. Corres 1 kilómetro, 2 kilómetros y así sucesivamente vas subiendo. Haces pesas, empiezas con 1 kilo, 5 kilos, 10 kilos. Y así sucesivamente. Todo en la vida tiene un proceso y debemos empezar en pequeño. Porque la frustración viene cuando estamos pensando en que quiero correr 42K y solo corro 5. O quiero cargar 45 kilos y cargo 5. Está bien tener una meta adelante, pero tenemos que empezar en pequeño y agradecer por cada kilómetro, por cada kilo, por cada paso que doy hacia el frente. Es una victoria. Mientras no esté estático, estamos viviendo en victoria. Todos nosotros tenemos dones y virtudes que Dios nos dio. Entonces debemos usar esos dones y virtudes no solamente para el beneficio de nosotros, sino para el beneficio de los demás. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Jesús utilizó la vida para el perdón del pecado de los demás. Y así mismo podemos hacer nosotros. Podemos usar nuestras virtudes para ayudar a los demás. Tenemos que rechazar las indiferencias. Busquemos la justicia. Busquemos ser justos con las personas. Debemos compartir lo que tenemos y debemos celebrar el bien con los demás. ¿Por qué no? Si alguien la va bien, celebrémoslo. El triunfo de otro puede ser el triunfo de nosotros mañana. Y si vivimos con esa gratitud y podemos ver que alguien triunfa, eso quiere decir que nosotros también podemos. Y lo debemos ver con eso, con esos ojos de amor, con esos ojos de victoria, de wow, esa persona pudo, yo también puedo. Es alguien que abrió un camino, es alguien que me está mostrando que sí se puede. Mucha gente ve eso con ojos de envidia y por eso muchas veces nos ven con ojos de envidia. Entre más gratitud sintamos por lo que los demás logran, más rápido nos van a llegar las cosas. Y más rápido nuestro corazón y nuestro espíritu va siendo transformado. Debemos cultivar una vida interior sencilla. Sencilla quiero decir, vamos sin complicaciones, no nos hagamos las cosas más difíciles desde que ya son. Vamos viviendo un día a la vez acercándonos a Dios, comprendiendo que tenemos un objetivo, pero que cada día y cada paso nos va llevando más hacia allá. Hagámoslo en silencio, no tenemos que estar gritándole al mundo, yo hago, yo digo, yo tengo. No, ¿por qué? Dejen que su victoria hable por sí solo. Dejen que esa luz que Dios tiene dentro de ustedes se muestre por sí sola. Debemos revisarnos diariamente para ver qué hicimos bien, qué no hicimos bien. ¿Se acuerdan de la tarea que les dije de vamos a ver las emociones diarias? De eso se trata. Revisémonos. Bueno, hoy me molesté. Bueno, ¿por qué me molesté? ¿Tiene lógica que me molesté? ¿Cuánto tiempo duré bravo? ¿Tiene lógica de que esta persona me llamó y no le quise hablar? ¿Por qué no le quise hablar? ¿Por qué la ignoré? Todas esas emociones, creámoslo o no, nos afectan, porque es un conjunto de emociones que vamos teniendo durante el día y nos vamos llenando y nos vamos llenando y nos vamos llenando. Entonces debemos hacer esa revisión diaria de cómo estamos viviendo, de qué estamos sintiendo. Debemos dar gracias y corregir nuestras debilidades sin excusas. Eso es un trabajo propio, es un trabajo de autocorrección. Nadie puede ver nuestras debilidades si no las demostramos y nadie tiene que verlas realmente. Lo que tenemos que verlas somos nosotros, esas debilidades con las que peleamos. Y debemos transformarlas sin excusas. Yo no puedo decir que porque alguien me insultó, yo lo voy a insultar porque eso es una debilidad de mi parte. Y estoy poniendo excusas de que lo voy a insultar porque él me insultó primero. Eso es una debilidad. Y no solo es una debilidad, sino que lo estoy excusando con la acción de otro. Y así no se puede.
Debemos ser responsables y dueños de nuestras actitudes y hacernos responsables de cada cosa que hacemos y que decimos. También debemos aprender a escuchar consejos y animar a otras personas. ¿Cuántas personas necesitan una palabra de aliento? Y yo sé que muchas veces nosotros somos los que necesitamos la palabra de aliento, pero algún momento podemos tal vez llevar esa palabra de aliento a alguien más. Y llevar esa palabra no solamente de aliento, sino esa palabra de lo que hemos vivido y tal vez ese caminar que ya pasamos le va a servir a alguien más. Esa experiencia que vivimos le va a servir a alguien más. Y tal vez eso le hace la vida más fácil a los demás. En todo lo que hagamos debemos hacerlo con excelencia y con honestidad. Y debemos buscar hacer siempre lo correcto. Aunque nadie nos mire, debemos ser personas íntegras. Que tengamos buenos hábitos, ser puntuales, ser fieles, generosos, vivir con alegría. Esas son cosas que son personales y que solamente nosotros podemos hacer crecer dentro de nosotros, a través de Dios. Debemos caminar con esperanza. Y cuando haya pruebas, debemos perseverar. O sea, realmente no podemos pensar que vamos a vivir una vida y no va a haber obstáculos en la vida. Porque de eso no se trata. En la vida va a haber obstáculos. La diferencia es que ahora tenemos a Dios de nuestro lado. Y tenemos con quién hablar y con quién confiar y de quién agarrarnos cuando vayamos pasando esos momentos, esos procesos. Cuando tengamos dudas, preguntémosle a Dios. Tomemos decisiones poniendo a Dios primero. No tomemos decisiones sin preguntarle a Él. Porque cada vez que hemos tomado decisiones sin preguntarle a Él, ¿qué hacemos? Fracasamos. Las cosas no salen bien. Y es mucho más fácil tener una conversación con Dios que tener una conversación con cualquier otro ser humano. Mucho más sencillo. Y estoy seguro que Él no solamente nos escucha, sino que no nos va a ofender, sino nos va a dar su mejor versión. Entonces aprendamos a conectarnos con Él y pedirle que nos ilumine y que nos haga entender cada uno de esos caminos, cada una de esas cosas maravillosas que tiene para nosotros. Entonces cada día tenemos que tener una respuesta concreta de amor a quien nos amó primero, que es Dios. Si entendemos que cada día se lo entregamos a Él con amor y con respeto, vamos a vivir una vida diferente. Porque nuestros pecados ya fueron pagos en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. No vinimos a este mundo a vivir una vida pobre ni triste. Nosotros caemos en ese camino, porque Dios siempre está obrando, Dios siempre está haciendo algo para nosotros. Pero Dios nos va abriendo ese camino, Dios nos está abriendo esas puertas, pero muchas veces somos nosotros los que decidimos pararnos y no caminar con Él o desviarnos del camino. Esas son nuestras decisiones. Creo que la reflexión de esto es, entendamos que entre más amor sintamos hacia Dios, entre más le demos ese primer lugar a Dios y nos agarremos, nos aferremos a su amor y a su mano, las cosas nos van a ir mejor. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, vamos a dar gracias. Cada uno demos gracias algo por el día de hoy, que queramos dar gracias y vamos a orar. ¿Quién quiere empezar? Yes. A ver, bueno, el día de hoy quiero dar gracias principalmente por tu vida en res. Gracias por el propósito que tienes. Gracias por haber creado este canal. En verdad, el día de hoy necesitaba este espacio porque seguimos ahí. Entonces, como que sí es ese rinconcito donde digo, acá es donde puedo encontrar a Dios y gracias por eso y No, por eso. gracias a ti por estar aquí y de dar tu tiempo a Dios. Caro, Gracias. Yo agradezco porque hoy tuve una sesión con una chica y me ocurrió a mí por esto que yo pongo de que tuve adicciones y se sintió identificada y también me preguntó por Dios y cómo lo conocía, así que tuve la oportunidad de hablar de Dios, así que eso me gustó y lo agradezco de que pueda gracias. hacer el canal. Sí, y esa es la idea, poder seguir llevando esa palabra, porque es que
la transformación de Dios y ese amor de Dios no es nada más para nosotros, es un mensaje que debemos llevar a todo el mundo, porque es infinito, no tiene límites, no se acaba nunca. Yami, Bueno, yo agradezco porque tuve la posibilidad el fin de semana de ir a mi casa, a mi pueblo y estar con mi familia y agradezco por tenerlos y por tener a mi mamá y a mi papá vivos que están conmigo y que también puedo hablarles de todo esto, puedo hablarles de Dios y sé que ellos se están acercando y aunque les cuesta cambiar algunas cosas, sé que me escuchan y sé que les hace bien. Así que amén. agradezco. Sí, no, y ese, a su tiempo. Acuérdate, este es un proceso personal y cada quien crece a su ritmo. Pero cada vez que puedo, si tengo la oportunidad, planto una Una semillita. semillita, claro. Esa es la idea. Así. Nata, Bueno, yo agradezco porque por muchas, por muchas cosas, pero principalmente porque digamos que a través de lo que tú me invitaste a en este estudio, a través como de esa invitación, he podido descubrir muchas cosas que pensaba que estaban como separadas de lo que he estudiado, de acuerdo al comportamiento humano, de acuerdo a lo que pues veo todos los días con mis pacientes, pero cada vez me doy cuenta que todo se encuentra en las escrituras. Entonces ha sido una bendición porque a partir de lo que he aprendido con ustedes, con las clases, también pues con lo que he escuchado en mi iglesia y pues con el devocional diario que estoy haciendo, me he dado cuenta que no solamente puedo como orientar a las personas a nivel psicológico, sino también a nivel espiritual y puedo compartir de Dios con ellas y de alguna u otra manera tenía como al inicio un poco de temor porque hay personas que son pues como muy tocadas con ese tema, pero realmente solo está en la mente porque las personas aceptan y escuchan y antes se conectan más con Dios y también dicen como que nunca lo habían visto de esa manera y la mayoría como que tienen el pensamiento de que es Dios y bueno, Dios está allá y yo estoy acá. correcto. Entonces, que es el Dios de la antigüedad, es el Dios de que está allá, pero no tiene nada que ver con mi vida, pero me ha permitido como conectar, hacer esa conexión y ese engranaje y lo estoy aplicando, digamos, en mis sesiones con mis pacientes y también en mis conferencias. Qué bueno, gracias a Dios, qué bendición. Emi, Bueno, yo principalmente te agradezco, bueno, agradezco mi conexión con Dios, que crece día a día, y la verdad siento su presencia mucho, entonces esto me gratifica mucho el corazón. Te agradezco a vos, Andrés, que me invitaste a este grupo y la verdad que para mí es una prioridad. De hecho, estaba haciendo cosas porque justo me estoy cambiando de local y terminé rápido lo que estaba haciendo para poder asistir porque para mí es muy, muy importante estar en este espacio. Bueno, agradezco que el fin de semana vino mi mamá, que hoy ya retornó a su casa y llegó muy bien. Que estuvimos hablando mucho de Dios y la verdad que eso a mí me reconforta mucho porque compartimos un montón de cosas y al final terminan saliendo charlas como que ella me cuenta que en algún momento de su vida también estudió la Biblia y yo le cuento del grupo y ella me cuenta, bueno, de ese momento y justo esto que decías, estuvimos hablando un poco de esto de que por ahí hablar de Dios hay personas, y me ha tocado con por ahí amigos cercanos que me dicen, uy, ¿qué pasó, amiga? Ahora sos religiosa. Y no, creo en Dios. claro, Y la verdad que Dios me salvó del momento horrible en el que me encontraba. Y yo le digo a mamá, por ahí siento que algunos amigos eh, hubieran preferido que, no sé, que estuviera medicada y que siguiera loca claro, que digas esto es como, bueno, pero ¿qué pasó? No, la verdad que encontré a Dios, me encuentro muy feliz y bueno, eso por un lado, y también la semana pasada, a ojos del mundo, muchas cosas salieron mal y yo la verdad que encontré una gran oportunidad de poder, encontré oportunidad, la verdad que esta cuestión de que todo obra para bien. Me ubica en un momento de mi vida donde no me tomo las cosas
con la antigua Emilia, o sea, noté mucho eso en mí y la verdad que me sentí orgullosa, me sentí con mucha gratitud y sentí mucho la presencia de Dios en mí y eso fue hermoso. Claro, qué bendición. Sí, es que realmente a veces el mundo no va a entender porque en el momento que empezamos a hablar de Dios, la gente cree que es algo religioso y la realidad es que no tiene nada que ver con religión. Aquí ustedes han visto todos los estudios bíblicos, jamás he hablado de religión ni voy a hablar de religión, porque no se Tal trata de cual. religión, se trata de crear una relación directamente con Dios. Yo simplemente estoy siendo un canal donde Dios se expresa y yo hablo sinceramente lo que Él quiere que yo hable. Porque no soy yo el que me despierto un día y digo, voy a hablar de Jesús, voy a hablar de sus emociones. No, fíjense que realmente si venimos viendo, nos ha ido llevando desde las emociones, la abundancia, los sentimientos y todo eso, nos ha ido como transformando y nos ha ido haciendo ver que realmente Él no es ese Dios castigador que la gente dice, que Ujú. realmente no es ese Dios que viene y te dice, tienes que hacerlo porque tu vida se acabará mañana. No. Él lo que te está diciendo es, yo quiero salvarte. Yo te estoy entregando lo que necesitas para que seas salvo, para que seas transformado, para que vivas una vida buena, de verdad, de dulzura, de amor. Porque es que a medida que nos vamos transformando, fíjense, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, ahora cuando nos pasa algo, como lo acabaste de decir ahora, reaccionamos diferente. Ujú. Sí, En otro totalmente. momento lo podíamos ver como el problema más grande del mundo y se nos acababa el mundo y no hay mañana y bueno, no sé qué voy a hacer con mi vida de ahora en adelante. Ahora no. Ahora es, todo obra para bien. Bueno, ¿qué me estás enseñando? Cada vez que me pasa algo, mi pregunta es, ¿qué me estás enseñando? ¿Qué Eso quieres? o sea, dije, acá tengo, hay una oportunidad. Claro, claro. Es que cuando aprendemos a ver todo como una bendición, cada Ujú. episodio que nos pasa es un propósito. Ya sea, ya sea para probar nuestra fe, ya sea para probar nuestra obediencia, ya sea para probar nuestra paciencia, ya sea que lo que iba a pasar no era beneficioso para nosotros. O sea, hay muchas cosas detrás de cada cosa que pasa, pero estamos acostumbrados a que queremos las cosas así y a nuestra manera. Y por eso es que tenemos que irnos transformando y entender de que, bueno, si esta persona se va de mi vida es porque tiene que irse, si este trabajo se acabó es porque se acabó, si X o Y persona ya no me habla más porque hablo de Dios, bueno, yo sinceramente para mí que no me hable más nadie, pero yo voy a alabar a Dios y voy a decir que lo amo delante de quien lo tenga que decir. cien No por quiero ciento ofender a nadie, porque esa no es mi intención de ofender a nadie, pero con el que tengo que estar bien es con Dios, no con el mundo. Porque lamentablemente el mundo tiene su forma de ser, de sentir y de actuar, y muchas veces no ha sido lo mejor para mi vida. Pero en Ujú. Dios sí encontré ese amor, esa comprensión que necesito, ese no te dejo solo. O sea, no hay mejor manera de levantarme cada mañana y poder saber que puedo abrir la Biblia y Él está ahí, o orar y hablar con Él y sé que Él está ahí. Totalmente. Andrea, Bueno, yo gracias. quiero agradecer por que pude ayudar a la madre de una alumna que me la acercó Dios, porque no tiene otra explicación, con respecto a mi historia de separación, atravesando ella un momento similar y ella sola se acercó a mí y bueno, nada, fue un intercambio de cosas que hablamos y inclusive fui con la Biblia y todo, así que fue algo muy lindo que nunca me había pasado y esa satisfacción de haberla podido ayudar a través de Dios fue hermoso. Claro, qué bendición. Y de eso se trata. Muchas veces por eso debemos estar atentos a esas personas que nos buscan, porque Dios nos las envía. Y no debemos rechazarlas ni cerrarle las puertas, al contrario, debemos abrirlo. Y muchas veces van a venir con críticas, a decir, tú y tu Dios. Pero ven, hermano, vamos a hablar. Yo te voy a explicar por qué mi Dios. Yo te voy a explicar por qué yo amo a Dios. Dame la oportunidad, dame 5 minuticos y yo te voy a decir por qué yo lo amo, por qué yo lo entiendo. Y no te ofendas, yo voy a respetar tu decisión, pero yo te quiero dar mi punto de vista. Entonces muchas veces van a venir con esa agresión, con esa forma de atacarnos, y no debemos rechazarlos. Al contrario, debemos tratar de acercarlos para que ellos vean a través de nuestra transformación, a través de nuestra manera de amar y de decir las cosas que somos diferentes y que sí se puede cambiar.
Pero la mayoría piensa que no se puede cambiar y la realidad es que sí, porque todos los que estamos aquí hemos cambiado. De una u otra manera hemos cambiado, somos diferentes. Ya no somos los mismos, ni vamos a seguir haciendo lo mismo porque vamos a seguir creciendo y vamos a seguir aumentando nuestra fe y nuestra conexión con Dios. Y vamos a tener una conexión tan grande que cada vez nos va a usar más, en el buen sentido de la palabra, porque yo se lo pido todo el tiempo, que me use para llevar su palabra, que me siga usando para tocar las almas que necesita que toque. Y bueno, yo voy a dar las gracias por eso, yo le voy a dar las gracias a Dios por darme la oportunidad de haber transformado mi vida y por darme la oportunidad de hablar de Él y de hablar su bondad y sus maravillas, de verdad, a todos ustedes y a todas las personas que a veces por privado me buscan y me piden un consejo o me escriben por Instagram y todas esas partes. Yo le doy las gracias a Él porque de la nada hizo algo. O sea, de una persona que no conocía de Dios, lo llama a hablar de la palabra de Dios. Y ese poder lo tenemos todos y cada uno de los que estamos aquí. Fíjense, tú, Andrea, hablaste, Amy con su mamá, Yami con su familia. Estoy seguro que Carol, Fernando y Jess también le han hablado a otras personas con Dios. Y muchas veces no vamos a ver el cambio. Ni siquiera nos vamos a enterar que cambiaron, pero sí cambiaron. Muchas veces no nos vamos a enterar de que sembramos esa semillita, como dijo Yami ahorita, y esa semillita les queda ahí dando vueltas. Y dicen, oye, espérate. Muchas veces nos ve por las redes sociales y dice, espérate, pero ¿por qué esta persona publica ahora versículos todos los días y nunca hablaba de Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Y esa agua y esa comida abundante de agua vida es lo que la gente quiere. Pero no lo va a ver nada más porque lo digamos, lo van a ver por nuestros actos. Por eso es que es tan importante transformarnos y ser diferentes. Ser diferentes en cuerpo y alma y espíritu, porque lo que realmente ve la gente es lo que hacemos. Que podemos decir muchas cosas, pero eso no los va a llenar, los va a llenar. Y mucha gente, la gente está esperando que tropecemos, que hagamos algo malo para decir, viste, hablaba de Dios, pero mira cómo me grita. Hablaba de Dios y míralo, ahí está tomando. Hablaba de Dios, pero está fumando. Entonces nosotros debemos entender que nosotros, cuando hablamos de Dios, somos el reflejo de Dios y de cierta manera somos la Biblia de Dios en la tierra. Porque la gente no va a ir a beber la Biblia, la gente nos va a leer a nosotros. Y nosotros somos ese reflejo de Dios. Entonces, busquemos ser, no somos perfectos, pero busquemos ser lo más cercano a la luz posible. Y seguir llevando esa bendición. Bueno, voy a orar. Vamos a cerrar los ojitos y voy a orar. Bueno, bendito Dios, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra hoy, por reunirnos en esta noche y por habernos elegido, Señor, para estar aquí. El mundo nos distrae con muchas cosas para estar lejos de ti, pero nosotros te damos el primer lugar siempre. Hoy elegimos en este día, Señor, para salir de las frustraciones y de las deudas, de reorientar nuestras capacidades y talentos hacia lo correcto y lo grande. Hoy es nuestro día de recuperar la libertad espiritual, física y financiera, para darte toda la gloria a ti, Señor. Dios, te damos las gracias por esta vida abundante que nos has dado. Yo declaro, Señor, que somos uno contigo. Somos un solo ser, un solo espíritu contigo, Señor. Estamos de acuerdo con tu visión en todo. Vivimos, Señor, en plenitud de obediencia. Nacimos para ganar, Señor, y jamás aceptaremos la pérdida. Hoy, nada ni nadie, Señor, nos robará esa visión que tenemos contigo. Nosotros queremos ver, Señor, con los ojos del Espíritu, lo que tú preparaste para nosotros. Seremos diligentes, Señor, en cumplir tu plan perfecto. Hoy no permitiremos que nada ni nadie nos distraiga, Señor. Viviremos cada día conectados con la luz de la revelación, esa luz del Espíritu que solo proviene de ti. Nuestros corazones, Señor, están inundados de tu amor y tenemos el carácter de Cristo, Señor, que dio su vida en la cruz por nosotros para no desperdiciar ninguna de esas bendiciones, Señor. Enséñanos a honrarlas, cada una de ellas. Nos moveremos, Señor, en plenitud de obediencia, escuchando la voz del Espíritu y obedeciendo. Nada nos distraerá, porque la hora de nuestra posesión ha llegado, Señor. Llegó el momento de acercarnos a ti, llegó el momento de recibir todo eso que tú tienes preparado bajo las promesas en tu palabra, Señor. Nuestra vida, Señor, está bajo ese pacto de promesa. Por lo tanto, no nos dejaremos engañar y cumpliremos cada una de esas palabras que tú tienes.
Todo lo que tú dijiste sobre nosotros, Señor, fluirá con poder y gloria. Sirviéndote, te creemos en tus promesas, Señor. Bendice la vida de todos los que estamos aquí. Te pido que abras las ventanas y las puertas del cielo y que llueva salud, vida y prosperidad sobre todos nosotros. Cerramos, Señor, este estudio bíblico ahora, pero nos quedamos con tu presencia. Te pido que inundes nuestro espíritu con tu amor y tu paz, que sobrepasa cualquier cosa del mundo. Que nos podamos amar, Señor, y te damos las gracias siempre por estar con nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga. Feliz noche. Que estén bien. Gracias. Buenas noches.